a hablar un poco, a ver, sobre la política y los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Yo creo que en el apunte están, bueno, los distintos Juegos Olímpicos y hechos o sucesos que... Profe, Sí, perdón, Franco. perdón, sobre el tema del trabajo escrito, tengo una consulta yo. ¿Qué Sí, decime. tendríamos que hacer? Buscar información sobre, poner, al grupo de nosotros nos tocó gimnasia. Gimnasia, Tendríamos que sí. buscar un famoso, de, qué sé yo, de esa, de un gimnasia, algo así, un famoso que haya. Eso es lo que no entiendo. Eso es lo que no te quedó. Sí, lo que ustedes tienen que buscar, Buscar a alguien famoso de eh, una época, ponele, que claro, haya. por ejemplo, eh, en atletismo, ¿sí? Usted, el grupo de atletismo, obviamente, quizás puede llegar a ser un poco sobre la biografía de Usain Bolt, ¿sí? Que es el máximo ganador de atletismo. Natación, hola Diego, buenas tardes. Natación, obviamente, pueden hacer sobre Michael Phelps, que es el máximo ganador de la historia de medallas, ¿sí? En total, entre oro, plata y bronce. Y en gimnasia pueden buscar también a alguien así importante que haya conseguido varias medallas, o por ejemplo tienen la oportunidad de hacer o escribir sobre Nadia Comaneci, que fue la primer gimnasta que obtuvo un 10 de calificación. ¿Se entiende más o menos, Franco, cómo sería? Sí, sí, pero eso tiene que ser como, tiene que ser un orden cronológico, ponele. No, eso, o sea, va de acuerdo, lo arman como ustedes creen al trabajo, lo dividen en las etapas. O sea, yo les pasé, por ejemplo, bueno, hacen de la historia del deporte en los Juegos Olímpicos, el reglamento, cómo le fue a Argentina en ese deporte en los Juegos Olímpicos. Hablan de estos deportistas destacados de la disciplina y bueno, en caso por ahí, ¿cómo se llama? En atletismo o en natación, algunos récords, o por ahí los récords que más duraron, o bueno, en gimnasia, las puntuaciones máximas que hubo en Profe, juegos. Sí, por Nahuel. ejemplo, de Federico Molinari, ¿no? También Claro, bueno, Federico Molina en este caso es un deportista argentino, bueno, que llegó a... agregar su trayectoria, ¿no? Los anillos Claro, que ganó, claro, dónde exactamente. participó. ¿Mm? Perfecto. Sí. Sería un mini resumen de lo importante, se podría decir, ponele. El ejemplo ese que dio tu compañero. Claro, 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 exactamente. Más que nada en lo que se refiere, sí, a deportistas, ya te digo, que se destacaron en esa disciplina a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos. Puede ser, bueno, ya te digo, el atletismo Usain Bolt, pero por ahí pueden hablar también de Sotomayor, ¿sí? En Javier Sotomayor en salto, en largo que es el cubano, digamos, que saltó más lejos en la historia. O bueno, el otro día Natalio también hablaba de Sergei Bubka, así no me acuerdo si era ruso o ucraniano, pero bueno, más o menos de ese lugar, que también saltó con garrocha, es el que más alto saltó más alto con la garrocha, bueno, ya les digo, pueden llegar a buscar estos atletas que se destacaron en esa disciplina que les tocó hacer el trabajo. Sí, 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 igual le pregunto esto porque mañana lo voy a empezar a hacer con el Bueno, grupo. Bueno, ya, igual Nata ya lo empezó, pero bueno, lo voy a perfecto. empezar a Igualmente, hacer también. sí, para que se queden tranquilos, si quieren, Franco, ustedes el borrador que van armando antes de entregármelo, me lo pasan, así lo chequeo y les voy avisando si tienen que modificar algo o si está bien, si no hay ningún problema. Así, Ucraniano, ¿eh? Ucraniano. ucraniano. Sí, Sí, tenía, a mí también me pintaba
Sí. Sí, porque yo me sonaba el ucraniano Sergei Buka, pero como en esa época, no sé si representaba a la Unión Soviética en realidad, sí, tenía esa duda todavía. Pero bueno, ya les digo, cualquier inquietud que les surja del trabajo, me mandan un mail, me mandan un mensaje por WhatsApp y lo vamos resolviendo, no hay problema. Sí, dale, está bien. Está bien, profe. ¿Y la fecha de entrega? La fecha de Era la entrega, próxima a ver, semana. yo les había el 27 de mayo, o sea, dentro de 15 días. Bueno, dale, está bien, está bien. Obviamente, si llegan a terminarlo antes, lo mandan antes al mail, no hay problema. ¿Sí? Dale. ¿Y había un oral, profe? Te El lo pregunto oral, todo porque, viste, pasan no hay. 15 días, viste, y te olvidas de todo. Pero sí, eso es lo que pasa con el tema este de las burbujas, que nos vemos cada 15 días y sí, y se va perdiendo el tiempo. Después, Le pregunté hoy si cursábamos con vos o sí, o con con el pelado El López. profe de Con televisión, Fernando sí. López, sí, sí. Sí, uno se pierde con tantos cambios que hacen. Franco, sí, el 10 de junio tendrían que exponer el trabajo que ustedes entregan el 27 de mayo. Bueno, yo creí que era en este mes que se tenía que hacer. Bueno, mejor, profe. Sí, Así por ya me eso, preparo. tienen más o menos, tienen 14 días más para poder preparar el trabajo práctico y bueno, y el oral después lo expondrán el mes que viene prácticamente. ¿Es en grupo también el oral? El oral, claro, el oral en grupo. Si ustedes, digamos, pretenden hablar, por ahí el trabajo práctico lo dividieron cada uno hacia una parte y después cuando lo defienden, cada uno defiende, digamos, entra esa parte que le tocó. Entonces, de acuerdo a cómo lo fueron armando en la presentación, por ahí primero habla de la historia, después el de los récords más importantes, después el de cómo le fue a Argentina, después el de los deportistas más destacados, y bueno, ahí sería. O si no, lo que pueden hacer es que cada uno vaya hablando en general, ¿sí? Por ahí todos estudian todo, todos saben todo del trabajo práctico y se van o sea, van hablando uno un poco, después introduce el otro, después así, y se van mechando cada uno. Pero eso lo arman como ustedes les salga más fácil, eso no hay ningún problema. Bueno, dale, gracias, profe. No, por Y favor, Franco, perdón por no. molestarlo por muchas preguntas. No, por favor, Franco. No es ninguna molestia y ya les digo, todas las dudas que les surjan, aprovechémosla porque sí, el tiempo es corto y pasa. Y ya Profe, cuando... Sí, perdón, Gonzalo. nada, discúlpeme que de interrumpí. No, La nota final se promedia del trabajo que entregamos el 27 con el oral, ¿no? la nota sí, son esos dos y probablemente para fin de junio o primeros días de julio les haga como si fuera una especie de parcial, que es medio complicado, pero con los temas así que llegamos a ver, bueno, el de la política de los Juegos Olímpicos, cómo fue la historia de que vimos primero los Juegos Olímpicos. Vimos también cómo fueron desarrollándose las distintas sedes, estos tres deportes que van a exponer cada grupo. Y va a ser Bueno, entonces tipo se promedian 3. Claro, o sea, Entonces, entre esas tres notas, el trabajo práctico, el oral, más el ¡Hey! escrito, y yo seguramente no, pero si alguno quizás está medio ahí con la nota, tienen el trabajo práctico que hicieron de los deportes que se incluían en... sí, sí, sí. Bueno, cualquier cosa tienen esa nota que les puede ayudar a poder aprobar sin ningún problema. Joya, profe.
No, por favor, Gonzalo, no hay problema. Una pregunta más, profe, y no lo molesto más. No hay ¿El, ningún problema, el Franco. parcial va a ser un multiple choice, ponele, o va a ser un parcial así de preguntas? Todavía no lo diseñé. Si me voy a lo que hice con los chicos el año pasado, con esta materia, era así, preguntas y respuestas. Pero tendría que diseñarlo. Capaz que sí, capaz que pueda hacer algún multiple choice para más rápido, o por ahí un mix, algunas multiple choice y algunas para desarrollar. Pero eso todavía no lo tengo definido. Bueno, una buena idea te di, profe. Sí, probablemente quizás haga un mix. Por ahí algunas preguntas múltiple choice y algunas a desarrollar. Tampoco los voy a matar, ni tampoco va a ser para hacerles complicada la situación, porque imagínense que por ahí estando en el aula es otra cosa, y bueno, y por cámara un parcial, o sea, es más un trabajo práctico que un parcial, porque obviamente ustedes pueden tener sus ayudas a memoria. Bueno, vamos a ver, les decía, sobre la política de los Juegos Olímpicos, hasta donde nos dé el tiempo, y cualquier cosa, si no, la próxima clase hacemos los que nos queden. Igualmente, ustedes en el apunte tienen todos los juegos y los sucesos que fueron realizando en cada juego con una connotación política, ¿sí? Se refiere tanto a lo que pudo haber sucedido antes del juego, durante el juego o después del juego, ¿sí? Hay varios que vamos a ir viendo, varios sucesos, y más que nada en los primeros Juegos Olímpicos y hasta después de la Segunda Guerra Mundial, muchos conflictos internacionales, bueno, todo lo que uno sabemos de la historia, cómo fue sucediendo. Así que si quieren tomar su propio apunte, no hay ningún problema. Si no, bueno, lo tienen ahí del que le mandé al grupo. Y cualquier consulta, cualquier duda que les vaya surgiendo de lo que vamos hablando, me avisan, me paran y bueno, y vamos charlándolo. Así que bueno, como título ponen la política y los Juegos Olímpicos, y el primero fue en 1896 en Atenas, ¿sí? Más que nada como fueron los Juegos Olímpicos antiguos, se hacían en Grecia, en Atenas, ¿sí? Como homenaje se les dio la primer sede de los Juegos Olímpicos modernos, como se los llama. Acá lo que va a suceder, ¿sí? Que los gimnastas alemanes van a participar en contra de su federación, ¿sí? Estos gimnastas logran 5 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce a lo largo de los Juegos. Cuando regresan al país son expulsados, ¿sí? No los dejan entrar. ¿Por qué? Porque en ese momento Alemania, el enemigo, digamos, ancestral que tenía en ese momento era Francia, ¿sí? Y estos gimnastas alemanes participaron bajo la bandera francesa, ¿sí? Participaron para Francia. Entonces, cuando regresaron a Alemania, fueron expulsados por haber participado con el enemigo ancestral de Alemania en esa época. Luego vamos a pasar por 2 Juegos Olímpicos así por alto, los de 1900 en París y 1904 en San Luis, y vamos a los de Londres 1908. Acá va a suceder que los militares estadounidenses se prepararon para competir por primera vez, ¿sí? En lo que Perdón. Sí. ¿1908 en qué país fue? En Londres, Gracias. en Gran Bretaña. Recuerden que cuando son los Juegos Olímpicos no se dividen en Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, ¿sí? Todos los deportistas compiten para Gran Bretaña,
por más que sea Londres, esa es la ciudad, digamos, que fue sede de los Juegos Olímpicos, pero para el Comité Olímpico Internacional es todo un conjunto Gran Bretaña. Por eso, ustedes conocerán seguramente a Andy Murray, ¿sí? El tenista, que es escocés, que le ganó la final a Del Potro por la medalla de oro, y no ganó la medalla para Escocia, la ganó para Gran Bretaña. Entonces, les decía, en 1908 en Londres, los militares estadounidenses se preparaban para competir por primera vez en el pentatlón moderno, ¿sí? ¿Qué pasó? Esta competencia no fue aprobada para esos Juegos Olímpicos, sino para una futura, ¿sí? A una futura sede más adelante. Y entonces, debido a eso, la gente en Nueva York salió a protestar por las calles y llevaban como símbolo unos leones de peluches maniatados con cuerdas o sogas, ¿sí? Todos sabemos que el león es el símbolo de Gran Bretaña, y bueno, en protesta por este suceso que no se pudo dar para El estos... símbolo de los 3 leones. Claro, El símbolo de los 3 leones. exactamente, el símbolo de los, o sea, de Gran Bretaña o Reino Unido son los leones. Y bueno, y la gente de Nueva York en las calles salió a protestar de esa forma, con leones maniatados de peluches. Pasamos 4 años más adelante, a 1912, en Estocolmo, donde acá vamos a ver que Rusia invadió Finlandia. ¿Sí? En ese momento todavía estaba Rusia, no la Unión Soviética. Rusia invade Finlandia y por ende los atletas finlandeses van a participar bajo la Federación Rusa. Cuando iban a realizar el desfile inaugural, ellos querían marchar bajo su bandera, y bajo la bandera finlandesa. Los rusos obviamente no lo aceptaron, pero llegaron a un acuerdo de que tenían que marchar bajo la bandera rusa, pero estos atletas finlandeses podían portar un banderín o una banderola con los colores de Finlandia, ¿sí? Llegaron a ese acuerdo que, bueno, que por lo menos podían portar esa banderola o banderín de los colores de su país, de Finlandia. Luego vienen en 1916, los Juegos en Berlín, que son los primeros Juegos que se van a suspender porque obviamente estaba transcurriendo la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Todos recuerdan, la Primera Guerra Mundial duró de 1915 a 1919. Entonces, bueno, estos Juegos de Berlín de 1916 no se realizaron, se suspendieron directamente. Por ende, 4 años más adelante, en 1920, donde se retoman finalmente los Juegos, es en Amberes, ¿sí? En Bélgica. Espero que cualquier cosa se los escribo en el chat. Así se escribe la ciudad de Bélgica, Amberes, donde acá se va a dar la particularidad que no pueden participar aquellos atletas de los países que perdieron la guerra un año antes, ¿sí? Entre ellos tenemos Alemania, Hungría, Austria, Checoslovaquia, Turquía y Bulgaria. Estos países, como habían perdido habían perdido la guerra un año antes, fueron excluidos y no pudieron participar de los Juegos de 1920.
para 1924, que se vuelven a realizar en París, ¿sí? Miren, en 1900 se realizaron en París los segundos Juegos, 24 años después se vuelven a realizar con poca de años veces los Juegos. Y ahora recién para el 2024 va a volver a ser sede, o sea, 100 años después va a volver a ser sede de un Juego Olímpico. Entonces, bueno, les decía, en París 1924 se da la particularidad de que aquellos países que habían sido excluidos por haber tenido la guerra pueden volver a participar, a excepción de Alemania. Alemania continuó un juego más excluido. Bien, en 1928, en Ámsterdam, va a transcurrir donde Alemania vuelve a participar de un Juego Olímpico luego de haber sido excluida de los últimos dos. Y acá viene el cambio de Rusia, ¿sí? Por la revolución bolchevique, Rusia pasa a llamarse la Unión Soviética, ¿sí? Y por este cambio que sucede, van a dejar de participar la Unión Soviética hasta los Juegos de Helsinki, cuando lleguemos a 1952, ya que los creían que los Juegos Olímpicos eran un instrumento capitalista y de la burguesía. Entonces eran como que en ese momento los ninguneaban, no creían que eran dignos de ser partícipes. Entonces vamos a ver que los Juegos de Ámsterdam, hasta 1952, la Unión Soviética no va a participar. Bien, luego de los de Ámsterdam, los de 1932 también estuvieron ahí sin ningún suceso, y llegamos a 1936 a los Juegos de Berlín, ¿sí? 20 años después de que habían sido suspendidos en 1916 por la Primera Guerra Mundial. Bueno, finalmente en 1936 le llegó ser sede a Berlín. Esto se los conoce obviamente, quizás no los juegos más famosos, pero sí uno de los más famosos, porque en ese momento en Alemania estaba el nazismo liderando el gobierno, y bueno, estaba Hitler a la cabeza, donde estos juegos tuvieron varios intentos de boicot, ¿sí? Muchos países quisieron boicotear estos juegos, no participar. Uno de ellos es Estados Unidos, el más fuerte, que finalmente terminaron arreglando con Alemania una forma correcta, digamos, entre comillas, de decir que, por ejemplo, los judíos eran buenas personas. Entonces Alemania en las calles, en las propagandas, mostraba como que los judíos eran buenas personas, y sin embargo los campos de concentración siguieron existiendo, la matanza y la desaparición de personas siguió existiendo, pero para el afuera, para el mundo exterior, los Juegos Olímpicos se desarrollaban de una manera como que Alemania era un ejemplo. Además de eso, tenemos que durante el desfile de la marcha inaugural, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había comentado en los primeros Juegos sobre estos atletas, estos gimnastas alemanes que participaron para Francia, que Francia era el enemigo ancestral de Alemania? Bueno, los atletas franceses que desfilaron en la marcha inaugural, mientras iban desfilando, levantaron el brazo derecho
parodiando el saludo nazi. ¿Sí? Imagínense en esa época lo que sería parodiar ese saludo. Y bueno, y además, calculo que ustedes quizás lo habrán leído, lo habrán visto o lo habrán escuchado, la historia de este atleta J.C. Owen, que al ganar la carrera de los 100 metros, los 100 metros llanos, el salto en largo y otras 2 medallas más de oro, que en total sumó 4 medallas de oro, bueno, se dice que Hitler le negó el saludo al tratarse de un deportista de raza de color. ¿Sí? Bueno, como bien todos sabemos, Hitler creía que la raza aria era la más fuerte y la única, entonces como que lo ninguneó a este atleta y le negó el saludo porque era un atleta de color. Igualmente, para no caerle solo a Hitler, ¿sí? Si ustedes quizás por ahí, estuvo en Netflix, no sé si, no me acuerdo ahora el nombre, está sobre la película sobre los Juegos Olímpicos y la historia de J.C. Owens, que en el mismo país, ¿sí? En Estados Unidos, J.C. Owens era considerado nada, ¿sí? E inclusive, después de haber ganado esas 4 medallas de oro y haber vuelto a Estados Unidos, por ser un hombre de color, sí, con la raza de color negra, siempre como que tuvo que esconderse o ir por la puerta de atrás y no por la puerta grande, por haber conseguido esas medallas para su país. Natalio, decime. Perdón que intervenga. No, por favor. Reescribió raza negra. Es piel negra. Raza una sola, la raza humana. Sí, tenés razón, perdón. Gracias por la acotación. Bien. Luego de los Juegos de Berlín en 1936, vamos a tener 2 juegos suspendidos por la Segunda Guerra Mundial en Tokio 1940 y Londres 1944. La Segunda Guerra, que duró de 1939 a 1945, provoca esta suspensión de estos 2 Juegos Olímpicos, tanto el de Tokio en 1940 como el de Londres en 1944. Cuatro años después, en 1948, se ratifica a Londres como sede de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Más que nada porque, digamos, fue una de las pocas sedes o de las pocas ciudades que quedó bien parada después del desastre que fue en Europa la Segunda Guerra Mundial. Londres se mantuvo en pie y bueno, por eso tuvo ese premio de hacer sede de los Juegos Olímpicos. Y bueno, y obviamente, como había sucedido en 1920 en Amberes, aquellos países que perdieron la guerra, caso Japón y Alemania, fueron excluidos de estos Juegos, aunque Italia, que también se lo considera como perdedor de la guerra mundial, perdón, sí pudo participar de los Juegos. No así como les decía, Japón y Alemania, que fueron excluidos. Cuatro años más adelante pasamos a Helsinki en 1952, ¿sí? Donde acá sí vuelven a incluir tanto a Japón como a Alemania, que habían sido excluidos en los Juegos anteriores, y la Unión Soviética vuelve a participar finalmente, sí, luego de Ámsterdam de 1928, pero no de modo oficial, sino como a prueba.
a prueba de ver cómo era el comportamiento de estos atletas soviéticos durante la competencia. ¿Qué significó esto? Que obviamente aquellos atletas soviéticos que conseguían alguna medalla no se la iban a otorgar de manera oficial porque era como que estaban a prueba. Por más que ganaban las medallas y todo, pero no oficialmente no se convalidaron para esos Juegos para la Unión Soviética. Luego, en 1956, llegamos a los Juegos de Melbourne, ¿sí? En Australia. Ahí está, cualquier cosa, si quieren escribirlo, ahí está en el chat. Donde, bueno, acá va a suceder varios conflictos internacionales debido a que el Comité Olímpico Internacional presionó para que Alemania compita en forma unida. Todos sabemos luego de la división que produjo la Segunda Guerra Mundial, Alemania se dividió en la Alemania Federal y Alemania Democrática, ¿sí? Y bueno, el Comité Olímpico, que es el encargado de los Juegos Olímpicos, valga la redundancia, presionó para que Alemania compita en forma conjunta. Esto provocó varios sucesos internacionales, como por ejemplo que la Unión Soviética invade Hungría. ¿Sí? Por esto que sucedió, sí, por esta invasión que hace la Unión Soviética a Hungría, tanto España y Holanda no participan de los Juegos por protestar, ¿sí? Por la protesta, en forma de protesta sobre la invasión soviética a Alemania. Otra es que Israel le hace la guerra a Egipto, y por este suceso, tanto Líbano como Irak, en forma de protesta, como hicieron Holanda y España, tampoco participan de los Juegos Olímpicos por este comportamiento de Israel hacia Egipto. Eso sería quizá los más trascendentales. 4 años después llegamos a... Sí, perdón, Natalio. ¿Cuáles son los que no entraron por el tema de Israel y Egipto? Líbano e Irak. Ah. Listo, mil Vale. gracias. Perfecto. Irak. Sí, Román, que me preguntaba también en el chat. Irak, Román. Entonces, 4 años después llegamos a Roma, en 1960. Y estos juegos tienen la particularidad que son los últimos que va a poder competir Sudáfrica por su conducta política del apartheid. Ahí está, cualquier cosa está escrito en el chat, como se escribe apartheid, pero bueno, acá es conocido lo que sucedió con Nelson Mandela, y bueno, y todas las personas, bueno, que tenían piel oscura, piel negra, como bien dijo Natalio. Entonces, por esta conducta, por esta política que implementó Sudáfrica, fue apartado hasta los Juegos de Barcelona en 1992, creo que cuando lleguemos lo vamos a ver. Entonces, bueno, por eso fue que Sudáfrica, ahí fueron en Roma en 1960 los últimos que participaron. Ya hasta acá vamos a llegar hoy porque bueno, ya va quedando menos de un minuto y se está por cortar la clase. La próxima hacemos los que nos quedan hasta Río 2016, así ya quedamos con este tema finiquitado.
Cualquier cosa, chicos, que les surja del trabajo, me avisan, ¿sí? Así, pues ya se está Está por bien. cortar. Y bueno, y nos vemos, si Dios quiere, dentro de 15 días. Cuídense. Buenísimo. Saludos. Buena semana. Buena quincena. Vamos, profe. Gracias, Gracias. profe, nos vemos. Chao, Muchas chicos. gracias.